El tema sobre la mesa con Raúl Frías Lucio. El tema sobre la mesa de este viernes. Bienvenido a este espacio de opinión de Mega Noticias. Doy la bienvenida al analista y periodista precisamente José Ángel Arellanes, que nos acompaña en esta ocasión con un tema muy sensible, especialmente para esta región, para la zona de Sinaloa en el país, y que a veces desde el centro, José Ángel, pareciera que pues es normal, como que se minimiza. La presidenta Claudia Sheinbaum ha abordado el tema en muy pocas ocasiones. Sabemos, no les gusta a los gobernantes ver la evidencia del fracaso de la política de seguridad, ¿sí? El empoderamiento que tuvieron los grupos criminales en el sexenio de López Obrador, y que en este sexenio pues de alguna forma no se ha visto todavía un resultado contundente en contra de esto, pero ya son 80 días de violencia. 80 días donde los sinaloenses, especialmente los de la capital, Culiacán, que tú lo has reportado día con día, sí, están viviendo en zozobra social, zozobra económica, zozobra de seguridad principalmente. José Ángel, ¿cómo estás? Pues siempre que contesto quisiera estar mejor, porque definitivamente lo que cuentas es cierto, y yo siempre les pongo lo siguiente. Los números son muy fríos y no son cualquier número. Estamos hablando de más de 500 muertos documentados, porque hay estos restos humanos que no han sido identificados y todo esto. Pero atrás de eso, Raúl, ojalá que los gobernantes sintieran el terror que siente la ama de casa que está normalmente en su hogar, y empiezas a sentir y escuchar las ráfagas de los cuernos de chivo, el tronar de las granadas, tener que resguardar a sus hijos e hijas, tener que sentir el miedo de que posiblemente puedan entrar. Yo siempre les digo esto: atrás de esas cifras hay un dolor, hay orfandad, hay sangre, y esto parece ser que no llega a los ojos y oídos de los políticos, de la federación, del estado y del municipio. Claro, son los tres niveles de gobierno que han fracasado. Sí, me parece que sí. O a lo mejor la estrategia es como lo había planteado aquel comandante, aquel general, que Francisco Jesús Leaza, si no me equivoco, que dijo, pues es que las Fuerzas Armadas, el Ejército, pues no puede hacer nada, solamente ellos, los grupos delincuenciales, son los que están decidiendo esto. Entonces, me parece, hoy leía a un periodista, Diego Petersen, de mucho análisis, y dice: el tema en Sinaloa es como en las peleas de perros, ¿sí? En donde pareciera que la estrategia del gobierno federal, del gobierno del estado, inútil el gobernador y las fuerzas de alguna forma para poder meter orden en este lugar, es dejar pues que un perro se vaya, que un perro pierda, uno que lo mate el otro, y pareciera que esa fue la estrategia, ¿no? Pareciera que esa fue exactamente el asunto, dejar que estos dos grupos que formaban este gran y poderoso cártel de Sinaloa se dieran y a alguno de ellos pudiera ganar. El problema que no consideraron que eran sumamente poderosos los dos grupos, que tienen una gran capacidad de fuego, que tienen la gran capacidad para poder y seguir enlistando sicarios en sus filas, y ese poder de terror que están generando. Y el gobierno federal, pues recibiendo los guantes del Canelo y hablando de la reforma judicial importante, desde luego, de la desaparición de los órganos autónomos. Pero, ¿y Sinaloa? Sí, esas historias de personas que dicen: es que no salimos ni al súper porque a lo mejor nos roban el carro. Sí, no podemos pedir tampoco comida en las plataformas porque muchos pues no quieren salir por los riesgos y el temor que hay en este sector de la población. En fin, me parece que no se le está dando la dimensión, y el gobierno simplemente se lava las manos, y es que es culpa de los gringos. Pues, a ver, híjole, José Ángel, tú estás ahí viviéndolo con muchísimos culichis, con muchísima gente en Sinaloa,
que simplemente están padeciendo esto que tú nos platicas día con día? Mira, Raúl, es que si fuera culpa de los gringos, pues ya le estuviéramos reclamando a ellos, pero creo que yo vivo en México y vivo en territorio mexicano, y como mexicano, pues definitivamente quiero que las autoridades actúen y no nos consideren víctimas colaterales, o como dicen ellos, daños colaterales, porque nos tratan como tal, sin personalizarnos, nos deshumanizan como víctimas y como sociedad, y a ellos les importa poco que sean 500, que sean 1000. Los números que los contaba ayer con Paco, más de 500 asesinados los que tenemos registro, más de 500 desaparecidos, son 1000 personas, 1000 familias, en las que se incluyen integrantes del ejército mexicano también, y claro, se incluyen sicarios. Y lo que también tenemos que recordar, esos sicarios tienen familias y muchas viven aquí, o sea, también es esa tragedia generalizada que se ha extendido también a la economía. Ayer decían en Coparmex, 78 empresas ya cerraron, ya se fueron, otras ya están por irse. No se ha recuperado no se ha recuperado el día, mucho menos la noche. Muchas, a las 8 de la noche la gente ya no quiere salir. El otro, se está perdiendo todo un año lectivo porque niños y niñas no están yendo a las clases porque empiezan a acudir y al siguiente día ya ocurre una balacera, ya se amanece con disparos en su colonia, ya pasó en la escuela, y eso nos va a afectar en el presente, nos va a afectar en el futuro. Estamos empeñando todo el futuro de Sinaloa en muchos sentidos. Y como los políticos van por 3 años o van por 6 años y de aquí se quieren ir allá a la Ciudad de México a un escaño mayor, a un puesto, pues no les importamos como sociedad. Pero aquí vivimos, de aquí comemos, de aquí son nuestros amigos, nuestras amigas, y toda esta cifra de alguna manera siempre estará cercano de alguien que terminas conociendo, y eso es lo que le está pasando últimamente a los culichis. Ya antes era, son los de otra colonia, son los de otro poblado. No, Raúl, ahora es el del vecino de al lado, ¿sí? Ya le robaron el automóvil, ya amenazaron a la señora, al señor, traía a los hijos. ¿A poco no causa dolor ese video donde el jovencito niño estaba luchando con todo para que le dejaran libre a su papá o a su mamá? O sea, ese tipo de cosas pareciera, insisto, que las autoridades no lo ven como lo vemos nosotros, porque están, ¿qué, Raúl? Están protegidos, están en sus casas, en sus cotos, ¿no? Están con una vida distinta a la del ciudadano común. Claro, sí, y desde luego. Ahora, dice el gobierno, hay 11,000 elementos de las Fuerzas Armadas en Culiacán a partir de septiembre, que es cuando empezó de alguna forma la parte más fuerte de esta confrontación, ¿sí? ¿Qué hacen las Fuerzas Armadas? ¿Sí? ¿Cómo están de alguna forma? ¿Cuál es la estrategia que están utilizando? Y por eso me gustaba mucho ese análisis que hacía precisamente el periodista. ¿Sí? Están esperando que alguno debilite al otro, ¿sí? Y que de alguna forma vuelva esa paz narca que existe en muchas partes del país. Pero esa es la razón en Sinaloa. Pero si te vas a Tabasco, está que arde. Si te vas a Chiapas, igual los grupos criminales enfrentados. Si vas a Guanajuato, lo mismo. O sea, el tema tiene sus características específicas, pero sí me llama la atención cómo el gobernador, que por cierto hoy se presentó ante el Congreso, sí, un gobernador que está señalado, y por lo menos lo que dice la carta del mayo que mandó de Estados Unidos, de que, bueno, se iba a reunir con el gobernador y con el rector asesinado, Héctor Cuen, si no mal me acuerdo, y sí, eso nunca ha sido aclarado, si realmente esas relaciones inconfesables, sí, de un gobernador que en muchas ocasiones se ha señalado y él mismo ha reconocido y reconocía en entrevistas, pues que en Sinaloa no se podía gobernar si no estabas de acuerdo con los grupos criminales. Entonces, todo eso, ¿dónde queda? Yo sigo pensando que el sexenio de López Obrador, estos grupos se empoderaron, se les dejó hacer,
no se les combatió. Y esto de alguna forma hizo que se empoderaran muchísimo. Y cuando haya este tipo de decisiones como la que hay en el cártel de Sinaloa, estamos viendo esta guerra entre estos grupos y el gobierno mirando y desde el centro minimizando. Es que son hechos aislados. Tú que has tenido toda tu vida en Sinaloa, ¿sí? ¿Te había tocado en algún momento vivir situaciones parecidas, José Ángel Arellanes? De ninguna manera, Raúl, y yo lo cuento mucho porque llevo más de 30 años, más de 40 viviendo en Sinaloa, pero más de 30 años ejerciendo este oficio del periodismo. Me ha tocado muchísimos sucesos, 2008, 2009, 2010, y muchas tragedias de ese tipo, pero este es diferente porque está involucrando a dos bandos que viven aquí, que tienen los negocios, que tienen sus familias, y la escalada va muy dura. Primero entre ellos, luego entre sus socios, luego en los directivos, luego entre sus socios, y eso implica que el rango de la guerra, el rango del daño, penetre profundamente en las células de la sociedad. Como te digo, cada vez es más cercano al hogar de todo culichi. Es el vecino, es el de enfrente, es el papá del hijo que convive en la escuela. O sea, cada vez se va creciendo tanto, y el terror, el miedo, yo nunca lo había visto, nunca. Es una sociedad resiliente que sale a la calle una vez que sucedían cosas como esta. Hoy no. Está encerrada en un tipo toque de queda autoimpuesto. De verdad es totalmente diferente a lo que se ha vivido en 4 décadas. 503 asesinados, 15 mujeres asesinadas, 1,300 vehículos robados, 361 desaparecidos oficialmente y extraoficialmente 537, 9 policías asesinados estos 80 días, día ya 80 de la violencia, donde, bueno, pues simplemente vemos la incapacidad de un gobernador, sí, que de alguna forma ha sido señalado. Él aparece en la Ciudad de México, aparece en otros lados, y pareciera como que Sinaloa está en una situación, digamos, de eventos aislados, donde dice el mismo Rubén Moya Rocha que hay encuentros con los criminales. ¿Qué quiere decir que hay encuentros con los criminales? ¿Sí, encuentros de confrontación o negociaciones? ¿O de qué habla el gobernador de Sinaloa? Fíjate que es muy desafortunada la actuación operativa de combate a la delincuencia, pero es mucho más desafortunada la forma en que comunica el gobernador Rubén Rocha Moya. Él aclaró posterior a otros medios que se había referido a enfrentamientos, esto de encuentros que era igual a enfrentamientos, pero dejó la duda y hizo que de alguna manera volviéramos a ver, y creo que a muchísima gente le da pena también eso, volviéramos a ver a un gobernador que, además de no ser efectivo en el combate a la violencia, queda en ridículo a nivel nacional. Lo que quisiera decir, al final de cuentas, ni siquiera puede controlar el discurso que va a llevar hacia afuera de nuestro estado. Es errático, es desafortunado en su comunicación. Ha querido decir que aquí no pasa nada, pero lo hace aquí también, convocando a la gente a salir cuando acaba de pasar una balacera. La gente no le cree al gobierno y no le cree a Rubén Rocha Moya. Por lo tanto, Raúl, se genera, además del terror, un tema de desconfianza. Si no tienes esperanza, no tienes confianza, técnicamente la sociedad queda vulnerable a todo tipo de amenazas, ¿no? Sí, como que el gobierno, tanto el federal como el estatal, han endosado la responsabilidad de su propia seguridad al ciudadano, a la sociedad. Eso. Cuando por ley, por constitución, las autoridades deberían de garantizar la seguridad, el libre tránsito por cualquier parte, por cualquier carretera de la ciudad, y lamentablemente lo que vemos es un gobierno
que evita, que esquiva, que minimiza, que trata de controlar un gran problema que está viviendo el país, pero concretamente Sinaloa, a través de una narrativa y de distractores de otras cosas que de alguna forma pues desvíen la atención nacional, mientras que ahí donde están precisamente ustedes, en Sinaloa, la situación, bueno, pues es bastante complicada en todos los aspectos, como ya hemos comentado, José Ángel. Pero fíjate nada más, aparte, tú mencionaste el 9 de septiembre, pero hay que recordar que sucedió a partir del 25 de julio con la detención de Ismael El Mayo Zambada y el asesinato efectivamente de Héctor Melesio Cuen. ¿De qué sirvió de que se retomara estos casos y se llevara a la Fiscalía General de la República, Raúl? ¿Qué ha hecho la Fiscalía General de la República? Confundir más, no ha determinado con claridad quién mató a Héctor Melesio Cuen, ya no lo del Mayo, que ya está allá y es otro tema. ¿Quién asesinó a Héctor Melesio Cuen? ¿Por orden de quién? ¿Qué consecuencias? ¿Por qué estaba ahí? Pero clarificar, o sea, por lo que te digo, ni el gobierno del Estado ni el gobierno federal, ni siquiera en ese terreno, ha clarificado. Viene a confundirnos más y creo que Sinaloa necesita respuestas claras. Y creo que no lo vamos a tener, Raúl. Posiblemente tendremos que contar más días de esta violencia. Respuestas y acciones, de alguna forma, ¿no? Ese me parece sí, que sería claro, parte de esto. Lamentamos lo que pasa allá en Sinaloa. José Ángel Arellanes, pues dentro de lo que cabe, pasar un buen fin de semana y estar atentos a la información que se vaya generando, porque Mega Noticias ha estado atento, muy pendiente, desde luego, de estos hechos que están ocurriendo en esta parte de la República Mexicana y sus afectaciones. Gracias, José Ángel. Un saludo. Gracias. De esta forma terminamos la semana con el tema sobre la mesa. Lo invitamos para que esté pendiente de información, como siempre aquí en Mega Noticias. Y este podcast, esta charla que tuvimos con Arellanes, la puede usted escuchar en Spotify o en cualquier plataforma que usted prefiere, desde luego en el podcast de Mega Noticias, el tema sobre la mesa. Seguimos informándole aquí en Mega Noticias. Gracias. El tema sobre la mesa con Raúl Frías Lucio.